hablando con nuestro ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, que en el bloque anterior estamos hablando del tema de la alimentación y de los suplidores del desayuno escolar, pero también tenemos dentro de algunas escuelas, algunos jóvenes, bueno, hay una escuela específicamente, la escuela que se volvió semioficial de la Hora de Dios en Buenos Aires Herrera, nosotros la visitamos porque ellos tienen algunas inquietudes que quisieran compartir con usted, claro. Y nos gustaría ver qué nos dicen los jóvenes de la Hora de Dios en esta primera pregunta. Vamos a ver. Ministro de Educación Andrés Navarro. Nuestro centro educativo fue uno de los seleccionados para la prueba piloto PISA 2018. ¿Considera usted que esto se ha tomado en cuenta las exigencias de educación para que nuestro país no quede tan mal parado internacionalmente? Gracias. Ahí está la primera. Muy importante esa pregunta. Ciertamente los resultados de la prueba PISA aplicadas en el 2015, que fueron ya dadas a conocer en diciembre del 2016, pues muestran muchas debilidades en la República Dominicana. Hay que recordar que la prueba PISA se le aplica a estudiantes de 15 años, no importa el grado donde se encuentran, y que todas las preguntas del cuestionario están basadas en competencias más que en conocimientos. Resulta que nuestros estudiantes, los estudiantes de 15 años hoy en día, han sido formados fundamentalmente en un currículum basado en conocimiento, no en competencias. Que es lo opuesto a lo que pasa en Finlandia, por ejemplo. Sí, precisamente, en muchos países ya de la ODC. Entonces, por esa razón, ha de esperarse que la efectividad de la aplicación de los resultados que arroja la aplicación del cuestionario, pues sea deficitaria. Y eso es lo que llevó a la República Dominicana hace apenas 3 años a comenzar a implementar un nuevo currículum basado en competencia, así como lo mide PISA. No porque lo ponga PISA, sino porque ya se ha demostrado a nivel internacional que son más sólidos los aprendizajes sobre estrategias que intenten desarrollar competencias en nuestros estudiantes, es decir, habilidades. Más que acumular saber, es desarrollar saber hacer. Claro. Y para nosotros, pues, era estratégico que el país fuera medido ya con una vara que tome en cuenta las competencias para tener una línea base y decir, mira, así es que en esta situación, con estas debilidades, es que estamos comenzando el proceso de la revolución educativa. Ahora, para la siguiente prueba PISA se hace cada 3 años. La próxima se va a aplicar entre marzo y abril del 2018 y se va a publicar a finales del 2019. Nosotros, con todas las estrategias que estamos aplicando ahora, entonces pretendemos no hacer cambios sustanciales, porque no van a haber cambios sustanciales en 3 años con un cambio paradigmático del currículum, pero sí que se muestre una curva ascendente que diga, bueno, la República Dominicana va por buen camino en todo lo que está haciendo. Pero sí les recuerdo a la ciudadanía que en el próximo año, que es donde se va a aplicar la siguiente prueba, los estudiantes que la van a tomar, que son estudiantes de 15 años, no son los estudiantes que comenzaron desde el primer grado con el nuevo currículum. Por tanto, ellos no van a estar, digamos, al máximo nivel de desarrollo de competencias, y lo que estamos haciendo es trabajando con esos niveles ahora, fortalecimiento de competencias, es como, digamos, un puente, un proceso de transición donde lo que esperamos, sí, por todas las medidas que estamos tomando, con capacitación a los maestros, con inducción de nuevas metodologías en las aulas, pues elevar esa ruta de los indicadores de calidad en la educación. Claro que sí. Vamos a ver la siguiente pregunta que tienen de las 3 que teníamos de los jóvenes de la Hora de Dios. Señor Ministro de Educación, como ya se nos ha informado, a partir del 2018 vamos a entrar al primer ciclo del nivel secundario. ¿Cree usted que estamos realmente preparados para incorporarnos a esta nueva modalidad? Muy bien, la pregunta también es muy importante. Sí, tenemos una nueva estructura curricular que ha determinado que ya la primaria llega hasta el 6º grado y la secundaria, entonces el primer grado de secundaria es lo que antes se llamaba 7º de primaria. Y sí, ya estamos preparados. El Consejo Nacional de Educación ha ido aprobando
no solamente la estructura curricular, sino también los planes de contenidos y las estrategias para cada uno de los ciclos. Este formato es más eficiente. Internacionalmente se ha demostrado que la secundaria tenga 6 años, permite fortalecer más las competencias en los estudiantes, especialmente en un mundo tan competitivo. Así es que estamos listos y obviamente para los estudiantes de gran entusiasmo ya decir que en vez de estar en séptimo de la primaria ya pasaron a secundaria, y yo he visto en las aulas, en mis recorridos por todo lado, hasta en zonas rurales, cuando le pregunto a los estudiantes en qué grado están, me dicen en primero, y yo le digo, pero de primaria, no, de secundaria, porque es para ellos también muy motivador. Claro que sí. Y por último, ¿cuál es la siguiente pregunta que nos hace del Colegio de la Hora de Dios? Hola, señor Ministro de Educación. Nosotros somos estudiantes del Colegio de la Hora de Dios, ubicado en el sector de Buenos Aires de Herrera, y queremos hacerle la siguiente pregunta. ¿Cree usted que los resultados de las pruebas nacionales son fiables en nuestro país? Muchas gracias. Claro que sí, son muy fiables. He podido ver toda la estructura, no solamente de la plataforma informática que se maneja, sino también la estructura logística. Acabamos ahora de hacer la primera prueba nacional, pero con fines diagnósticos, que es a todos los niños y niñas del tercer grado de primaria. Estamos hablando que se le aplicó la prueba a unos 192.400 estudiantes que también en el sector público y en el privado. Y tuvo la novedad de que el cuestionario no solamente se le aplicó a los estudiantes, también se le aplicó a los maestros y también se le aplicó a los padres. Por primera vez la familia está siendo parte de los sujetos que evalúan el sistema, y lo que vamos a identificar con esto es un diagnóstico que nos permita entonces ver cuáles han sido las debilidades en esta primera experiencia de currículum por competencia desde primero a tercero de la primaria, y entonces seguir mejorando la educación. Interesante todo esto. Hay un tema, por ejemplo, en esta semana lo vimos a usted firmando acuerdos o creando alianzas, por ejemplo, con los colegios privados. Sí, así ¿Qué es. le interesa al Ministerio de Educación del sector privado, de la educación privada? ¿Qué puede ser interesante? Lo primero es enviar el mensaje, no solamente oral, sino en nuestra práctica, de que el sistema educativo de la República Dominicana es uno solo. No es un sistema público y un sistema privado. Y por tanto la responsabilidad del Ministerio de Educación debe ser tan importante en el sector público como en el privado. Tenemos competencias distintas. Por ejemplo, en el sector público somos, además del ente regulador, somos el dador del servicio directamente. En el sector privado, que es el mismo sistema, somos además de ente regulador, debemos ser un ente facilitador de la educación privada, porque la calidad educativa del país, por ejemplo, la prueba PISA, no solamente se le pasa a las escuelas públicas, también se le pasa a la privada. Y por tanto, el objetivo que tiene nuestro presidente, Danilo Medina, es elevar la educación, pero no importa en qué ámbito se trate. Y por esa razón, para mí es clave tener una relación más estrecha con el sector privado de la educación, que me expresen cuáles son las problemáticas de que adolece ese sector dentro del sistema y cómo yo puedo ayudar a resolverla. Pero también hay que recordar que hay muchos colegios privados que han tenido una práctica excelente en la educación, de los cuales podemos aprender y permear esas buenas prácticas en todo el sistema. Por esa razón he denominado estratégica la alianza con el sector privado. Otras alianzas importantes en los últimos meses que ha tenido
el ministerio? Por ejemplo, la Asociación Dominicana de Profesores también estuvieron dando participación. Usted estuvo en estos días alertando para que los docentes y los centros estuvieran alertas después del inicio de la temporada ciclónica. ¿Cuál es la participación del Ministerio de Educación activa en esos puntos? ¿Cuál considera usted que es tal vez el foco principal o de las que pudiéramos destacar? Bueno, pues la revolución educativa, como no es un tema de gobierno, es un tema de nación, debe ser gerenciada, gestionada por el Ministerio de Educación con una gran apertura y participación. Eso implica alianza con diferentes sectores. Dentro del Estado hemos establecido alianzas con ministerios como el de Cultura, el de Deporte, con el Ministerio de Salud, que es un tema fundamental para nuestras escuelas, con el Tribunal Constitucional de la República, con el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera. En el sector privado ahora estamos preparando una alianza con todo el sector empresarial, porque una de nuestras metas, de las metas que tiene el presidente Danilo Medina, es ir transformando los liceos en politécnicos, que es un clamor de las comunidades, para que nuestros estudiantes de secundaria salgan con competencias laborales que les permitan o generar su propio empleo o emplearse y garantizar sus estudios, ya sean técnicos o universitarios. Y eso hay que hacerlo en alianza con el sector productivo de la nación. Estamos en diálogo con el CONEP, con entidades especializadas del empresariado como Educa, como Inicia. También ya hemos tenido diálogo con la Asociación de Zonas Francas y todo el mundo quiere tributar a los objetivos. En definitiva, esta alianza debe ser amplia con los sectores religiosos, con las organizaciones no gubernamentales especializadas en educación, etcétera. Hay una comunicación del Ministerio de Educación que parece que a partir del próximo año van a estar prohibidos los celulares en los planteles. ¿Eso es así o no? No, eso no es así. O una sugerencia que hace el Ministerio de Educación, o que, porque tengo entendido y me dicen, le digo porque yo ando mucho en colegios y ahí usted vio la prueba, yo tengo muchos amiguitos gracias a una campaña que tenemos, y me dicen el año que viene está prohibido los celulares. ¿Será a raíz de las situaciones que se han dado donde se presentan situaciones de conflictos que de verdad dan mucha vergüenza, sobre todo porque son planteles educativos, pero está el ministerio en disposición de que esa sea la medida adoptada individualmente por cada plantel? No hemos, el ministerio no pretende y no lo va a hacer prohibir los celulares en las escuelas. Esas son opiniones que han surgido a través de los medios, porque el problema de la violencia en la escuela no es el celular. Claro. Y yo no puedo irme por las ramas frente a un problema que, aunque sea puntual, es un problema real. No, lo que vamos a hacer es establecer un protocolo de uso de los medios de tecnología en las escuelas. Entre ellos está el smartphone o el celular inteligente, que es el que comúnmente ya está socializado en los jóvenes. Lo que hay que hacer es, la tecnología no debe ser prohibida, y mucho menos en la escuela. Eso sería como hacer la lógica de un avestruz, encerrar nuestra cabeza bajo la tierra y que la tecnología, a nosotros cegarnos ante ella, no va a existir. Va a existir como quiera. Entonces lo que tenemos es que enseñar desde pequeño a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros hijos, a usar de manera sana y productiva y segura la tecnología, incluyendo los teléfonos inteligentes. Hay momentos en el horario escolar donde no se deben usar los celulares por la actividad que se está realizando, y habrá momentos donde sí es posible hacerlo. Igualmente, vamos a estar entregando en estos 4 años casi 1 millón de computadoras a igual número de estudiantes, que son instrumentos de comunicación también, que son instrumentos que pueden utilizarse para prácticas inadecuadas. Y lo que vamos a hacer es con los estudiantes y nuestros profesores, es que cómo usar la tecnología para las buenas prácticas, de manera saludable, segura en nuestros estudiantes. Así es que sí falta esto, y lo vamos, ya existe un protocolo, pero no lo suficientemente actualizado para que sea efectivo en el uso de los celulares en los centros educativos. Sus retos dentro del Ministerio de Educación, ¿qué quiere lograr usted como ministro? Que cuando usted salga de ahí digan, eso lo dejé yo, lo implanté yo. Bueno, los retos que tengo como ministro me lo ha colocado el presidente Danilo Medina.
elevar la calidad educativa en este segundo cuatrenio en que él encabeza. Y para eso hemos definido 3 políticas fundamentales. Primero, la política de formación docente. Todo el mundo sabe que mientras mejor formado esté el maestro, claro, más se facilitan los aprendizajes en las aulas. La segunda política es la del desarrollo efectivo del currículum basado por competencia. Y para esto tenemos una novedad, le anuncio a todo el país, especialmente a los padres y madres de nuestros alumnos. Vamos a tomar el currículum basado en competencia, porque hablamos constantemente de esto, pero no sabemos si se nos está entendiendo. Ese es un documento técnico enorme que lo vamos a sintetizar con un lenguaje muy sencillo para que cada padre y madre sepa qué es lo que se está haciendo con sus hijos en las escuelas y qué objetivos se procuran. ¿Por qué? Porque en este nuevo currículum tenemos que tener al padre y a la madre también como un sujeto curricular, claro que sí, alguien que tribute al desarrollo de esas competencias. Y por eso vamos a publicar miles y miles de currículum, pero con un lenguaje gráfico sencillo que lo pueda entender cualquier persona, especialmente los padres. Pero a cada alumno le vamos también a dar un currículum para que él sepa a qué va a la escuela y qué se quiere lograr con él en la escuela. Y una tercera política que es eficientizar la gestión, la administración de los centros educativos de las escuelas, porque puedo tener buenos maestros en las aulas y si no tengo un buen director, una buena dirección, eso entorpece el desarrollo de este objetivo que tiene el presidente Danilo Medina, que es elevar sustancialmente la calidad de la educación en nuestro país. Yo iba a cerrar con esa, pero hay un tema que se me está pasando y no lo puedo dejar ir. Hay un fenómeno a nivel mundial que está ocasionando depresión y algunos suicidios en adolescentes, y es el bullying. ¿Alguna idea, alguna iniciativa del Ministerio de Educación? Sí, no alguna, no. Tenemos ya no solamente ideas, sino líneas concretas de trabajo. El bullying y otras formas de violencia. El bullying es una especie de violencia verbal que no deja huellas físicas, pero sí emocionales. Pero hay otras formas de violencias emocionales que pueden desarrollarse entre los jóvenes, entre los niños o de adultos contra nuestros estudiantes. Claro que sí. Entonces, estamos tomando la escuela, el ambiente escolar, con una visión holística de todo tipo de violencia o mala práctica. Y para esto, además del diálogo que hemos tenido con maestros, directores, vamos a tener un gran diálogo, un foro estudiantil dentro de una semana, donde los estudiantes de todo el país, a través de 360 representantes, se van a reunir conmigo aquí en Santo Domingo para tocar el tema fundamental de una cultura de paz, fundamentalmente en nuestras escuelas. Ellos van a venir con sus preocupaciones, pero también con sus propuestas y la van a debatir con quien les habla el ministro de Educación. De ahí vamos ya con el aporte que hemos tenido de otros sectores de especialistas, pero también de los mismos estudiantes, entonces a definir, a transformar la actual forma de gestionar el ambiente educativo y a establecer una estrategia y también unas normas para reducir el riesgo de males de esa naturaleza. De verdad que es un placer poder escuchar ese tipo de iniciativas, ese tipo de proyectos que se están ya desarrollando en nuestro país con el tema de la educación, un tema que, como yo le decía, no es un tema nacional, es un tema mundial. Cualquier gobierno de cualquier parte del mundo tiene dentro de sus pilares de gobierno, de materia, es desarrollar la educación. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al arquitecto Andrés Navarro, nuestro ministro de Educación aquí en la República Dominicana. Gracias a ustedes, no se muevan cuando regresemos ya en la parte final de Lo que pasó en 7 días. Gracias por continuar con nosotros en Lo que pasó en 7 días. Y lo prometido es deuda, el tema de muchas semanas nuestras y de mucha
preponderancia a nivel nacional, el tema de educación. Y hoy al inicio del programa decíamos que íbamos a tener la perspectiva en la entrevista central de nuestro ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro García, quien antes de ser ministro fue canciller de la República y nosotros lo conocimos como secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ha desempeñado varias funciones y hoy le toca, como digo yo, una papa caliente con el Ministerio de Educación. Bienvenido, arquitecto Navarro, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias esta oportunidad que me brinda para llegar a todo el país. Así que es un placer estar contigo acá. Para nosotros el placer es mucho mayor. Y yo decía fuera de cámara que tenemos muchos temas que debatir, hay tela para cortar. Y lo primero que quisiéramos saber es, ¿está concluyendo ya este año escolar? ¿Qué cosas podemos ver de la evolución del mismo? Y sobre todo después que ya empezó una revolución educativa dirigida por usted, que tiene alrededor de año y algo en este cargo. Sí, bueno, realmente tengo 10 meses Mire la percepción, mire la percepción de todo el trabajo. Así es. Bien, estamos con mucho entusiasmo ya en la etapa final de este año escolar 2016-2017. Como ustedes recordarán, pues el año ha terminado con un plan de recuperación de docencia en aquellos distritos educativos que por diversas razones se habían perdido más allá del umbral que tolera la normativa en días no impartidos de docencia. Y esto lo hemos logrado con el concurso de todos los maestros, de las direcciones de distritos, regionales y de los centros educativos. Así es que puedo expresarle al país que con éxito en las próximas semanas estaremos ya al cierre del año escolar. Esto pues va acompañado de todo un proceso de iniciativas que serán ejecutadas el próximo año escolar desde agosto, cuando inicie la docencia. Entre ellas, pues, estamos abocados a todos los talleres de preparación de nuestros técnicos y docentes para afianzar lo que es el currículum, el nuevo currículum basado por competencias, que va a ser extendido ya a diferentes niveles el próximo año escolar. También estamos emprendiendo el inicio del programa República Digital, que es uno de los programas emblemáticos del presidente Danilo Medina y que en materia de educación tiene muchas metas muy ambiciosas. Vamos a comenzar ahora este próximo año escolar con un plan piloto que va a abarcar unas 150 escuelas. Incluye esto unos 3.000 maestros y unos 60.000 estudiantes. De lo que se trata es que estaremos entregando a todos los estudiantes de secundarias de estas 150 escuelas como una primera etapa, a cada uno un computador que permita pues fortalecer todas las estrategias pedagógicas, los mecanismos didácticos para mejora en los aprendizajes. Hay 3.000 maestros que van a recibir también los computadores. Con estos maestros ya comenzaremos a trabajar en este mes el proceso de capacitación de ellos primero y la entrega de los computadores al inicio del año escolar. Con los estudiantes, entonces, estos maestros iniciarán el proceso de capacitación antes de que le entreguemos los computadores. Claro, usted sabe que dice algo muy interesante con el tema de la República Digital y el hecho de que ustedes quieran insertar a los maestros a esta revolución, sí. Pero hay una realidad que toca muy de frente cuando decimos, estamos en la época de los millennials, sí, los jóvenes que nacieron del 80 para acá, que han estado, sí. Pero hay otra generación que ya se está desarrollando, que son la generación Z, sí. Son los nuevos que ya todo lo que tiene que ver con tecnología lo captan. Sin embargo, sí. La generación anterior, que son esos maestros que están dando docencia hoy, sí. Tal vez son un poco neófitos, tal vez no tienen esa adaptación y tal vez estén renuentes a hacerlo. Hay gente que no se quiere cambiar su vieja escuela. ¿Hay alguna estrategia del ministerio para incentivarlos al conocimiento dentro de la tecnología? Sí, así es. Todos nosotros, ¿no? Los que somos ya adultos en este momento. ¿Pero millennial? No, yo soy migrante. Yo soy migrante a este mundo digital, pero con mucho entusiasmo. Y me he adaptado y he aprendido, asumido a usar la tecnología. En este caso, pues primero tenemos un gran entusiasmo de parte del
del profesorado, ¿no? Tanto la Asociación Dominicana de Profesores, que ha estado también animando, impulsando eso. De hecho, en el acuerdo que firmé con la asociación para una serie de medidas en mejora tanto de las condiciones laborales como de las condiciones de vida, ellos incluyeron las metas de República Digital porque son compromisarios de este paso que debemos dar. Y por otro lado, pues con los maestros, por eso hemos asumido la dinámica de que primero entrenemos al maestro y después al estudiante, porque sin duda las actitudes, el potencial que tienen los jóvenes hoy en día es mucho mayor para insertarse al mundo digital. De hecho, nacen ya insertados y en aquellas zonas más remotas del país pues tienen el potencial para hacerlo. Pues necesitan adultos que le incentiven y le faciliten, pero ellos se van a ir adelante, los estudiantes. Pasa eso con mis hijos. Mis hijos son millennials y ellos ahora me explican muchas cosas de la tecnología que me permiten actualizarme. Tiene una ventaja eso, y es que los jóvenes nos van a estar actualizando constantemente a nosotros los adultos. Por eso que el uso de la tecnología en la escuela va a implicar también un sentido de humildad en el magisterio, de entenderse que también están aprendiendo, porque de esa manera el estudiante va a tener un facilitador que le va a ayudar con mayor certeza al desarrollo de los aprendizajes. El maestro será un conductor de toda esta energía, todas estas capacidades que tienen nuestros estudiantes, pero también van a tener los maestros monitores que vamos a asignar para que le puedan en este proceso de capacitación también facilitar estos aprendizajes a ellos mismos. Claro que sí, y yo me pregunto ahora en esta jornada de tanta extendida que tiene el país, ese tema de aprovechamiento de esas horas. Hay un punto que yo digo que un estudiante de cualquier país, si no domina 2 idiomas en esta época, que no solamente la tecnología es la que importa, usted se fija que todo está en inglés y ahora empiezan a surgir los idiomas. ¿En qué nivel de importancia tiene el Ministerio de Educación el segundo idioma como aprendizaje para la docencia? Sí, realmente en nuestro currículum el segundo idioma es el inglés. Cada vez más se le va a dar más presencia a la preparación en esta competencia de un segundo idioma. Estamos conscientes que el uso de las tecnologías de la información va a implicar cada vez más el uso de este segundo idioma, en este caso el inglés. Pero nuestra pretensión es que en el caso de la República Dominicana, por nuestro contexto, digamos, geográfico, en la geografía política de la región, va a implicar también un tercer idioma, que es el francés. Por esa razón nosotros ahora estamos preparándonos primero para fortalecer los programas de inglés por inmersión, que no solamente toquen a las universidades, también a la secundaria, y tenemos la ventaja que la jornada escolar extendida nos permite un ámbito laboral que facilita acentuar estas capacidades. Igual el francés, que ya estamos preparándonos para adecuar la oferta curricular que aumente la posibilidad de este tercer idioma, que sabemos que por el contexto geográfico en el Caribe, pues es también estratégico para nosotros. Claro, hay otra materia que para mí es vital en el desarrollo académico, en el desarrollo profesional de cualquier ser humano, no importa la carrera que sea, y es la gramática. La gramática que toca la literatura. Nosotros estamos bastante débiles en eso, y una muestra es las redes sociales. Usted abre una red social y a veces hay que taparse, arreglarse los ojos, porque dice, me voy a quedar ciego si sigo leyendo esto, porque a veces no se entiende. El nivel gramatical, el nivel de ortografía, el nivel de expresión de los jóvenes demuestra que hay una debilidad bastante fuerte en el sistema de educación dominicano. Eso también tiene un eje fundamental, eso también tiene algún norte dentro del Ministerio de Educación, claro, reforzar esa parte para nosotros poder librarnos de esa mala imagen. Bueno, para que tengas una idea, nosotros tenemos un nuevo currículum con una estructura curricular que define 2 niveles fundamentales, 3 niveles, el inicial, que es hasta el preprimario, ¿no?
El primario, que es de primero a sexto, son 6 años, y el secundario, que tiene también 6 años. Lo que era séptimo antes, ahora es primero de secundaria. Y lo que era cuarto de bachillerato antes, ahora es sexto de secundaria. Ahora, en el primer ciclo de primaria, que son el grado primero, segundo y tercero de primaria, ahí nos estamos centrando en generar las competencias de pensamiento lógico basado en matemáticas, en este niño que arranca la formación formal, y también en la lectoescritura, que es a lo que te refiere. Es clave y se ha determinado en muchos estudios internacionales que si en ese primer ciclo de primaria esas capacidades, esas competencias no se generan adecuadamente, lleva un lastre negativo en los otros niveles, y por eso es que vemos bachilleres y hasta profesionales con lagunas en lectoescritura, no solamente en ortografía, sino en el entendimiento de lo que se lee. Claro. Y entonces, por eso es que ahora mismo acabamos de hacer la primera prueba nacional diagnóstica para el cierre del primer ciclo, es decir, a todos los niños y niñas de tercero de la primaria, precisamente para identificar fortalezas y debilidades y hacer planes de mejora en este sentido. Interesante esto. Hay una realidad también que toca a la República Dominicana cuando un joven, un niño, un adolescente decide dejar de estudiar. No tiene tal vez un padre que le diga como mi mamá, si tú no vas al colegio te toca pela o cualquier cosa, un castigo. Hay jóvenes que no tienen una autoridad que los indique y que los lleve, desertan de la educación. Estos jóvenes pasan a ser desempleados por el tema de que no están preparados y se convierten en los conocidos ninis, ni estudian ni trabajan. ¿Hay algún plan dentro del Ministerio de Educación para evitar la deserción escolar? Y si hay algún plan o estadística de la cantidad que hay y de la proyección de deserción en el país. Sí, bueno, para poder explicarme mejor, ante la pregunta que me haces de si hay algún mecanismo, alguna estrategia para reducir este factor, precisamente la jornada escolar extendida que hemos aplicado en este marco de la revolución educativa del presidente Danilo Medina ha sido un factor determinante para la reducción de 2 indicadores, que es la sobreedad y que es la deserción. Ya la reducción, especialmente en los niveles, digamos en el nivel primario, que es el más dramático, y en el secundario es sustancial la reducción. ¿Por qué razón? Porque al tener nosotros mayor cobertura en la jornada escolar, incluyendo la alimentación de los niños, claro, entonces ese es un factor de anclaje para el mantenimiento del niño en la escuela. Y por otro lado, con las estrategias que hemos tenido, por ejemplo, que en el primer ciclo, no se reprueba a ningún niño, es decir, de primero, segundo y tercero de la primaria, los objetivos son los mismos en estas 2 competencias, pensamiento lógico matemático y lectoescritura. Entonces también ese es otro factor que reduce la sobreedad, porque son 2 hechos concatenados. El niño, lo primero que pasa con él es que entra en sobreedad. Al quemarse en algún curso, reprobarlo, o al salir y posteriormente entrar. Al caer en sobreedad, entonces ya es sumamente vulnerable. Por muchas razones termina desertando, tiene grandes posibilidades. Ya todo nuestro equipo técnico ha abordado la problemática y a través de nuestros encargados de orientación y psicología y también los equipos de gestión de los centros educativos, estamos identificando a tiempo el estudiante vulnerable. ¿Para qué? Para poder trabajar con las familias, los factores que pueden estar incidiendo en que el niño esté repitiendo ausencias, que ya eso es un indicador, ese es un bombillo rojo, o que de repente salga por un periodo. Interesante. Y usted mencionaba lo de la alimentación. Sí. Hace unas cuantas semanas o unos meses, creo que 2 meses, se daba la información de algunas escuelas que dejaban
de dar la tanda extendida porque los suplidores no estaban, habían parado por las supuestas faltas de pago. Así es. Según lo que tengo entendido, había unos inconvenientes con el procedimiento de ellos legal de emitir sus facturas. Pero ¿qué pasó y si eso ya se ha regulado? Sí, prácticamente todos los temas de procedimientos, de pago de impuestos, de registro en compras y contrataciones, prácticamente se han resuelto. Si queda alguno será muy puntual, ¿no? Y el suministro se ha regularizado. Esto pasó fundamentalmente en los primeros meses del presente año al cambiar los procedimientos para hacer todavía más sólida la gestión transparente de los recursos en esa instancia. Y por esa razón, de alguna manera, ya se ha resuelto. Ahora, todavía seguimos con el pago a tiempo a los suplidores. Hay que recordar que la mayoría de los suplidores son pequeñas empresas que no tienen mucho capital. Y por eso es que cada vez más estamos agilizando en el marco de los nuevos procedimientos la regularidad de los pagos. Yo no puedo decir que hemos resuelto todos los problemas porque sería injusto e incorrecto, pero el nivel de avance que tenemos ya de optimización, de hecho prácticamente semanalmente estamos reuniéndonos con la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado para buscar todavía mecanismos que eficienticen más, con la dirección del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para dar más soporte. El Ministerio de Educación, yo tomé la determinación de inyectar para este año 6.000 millones más al presupuesto de INAVIE para que la razón de la dilación no sea la liquidez, sino que haya recursos para poder hacer los pagos a los suplidores. Eso es interesante. Ministro, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos con más de lo que pasó en 7 días.